Hay cosas que uno encuentra sin querer y que, aunque trate de explicarlas con lógica, se quedan clavadas como una espina. A veces pienso en esos objetos y en lo fácil que fue sacarlos de la tierra, como si me hubieran estado esperando. Desde entonces me da miedo siquiera acercarme a ese terreno. No es un miedo como el de la oscuridad o de los ruidos. Es otra cosa, algo más pesado, como si el lugar mismo recordara lo que hice. Me llamo Gillard, tengo 28 años y toda mi vida he trabajado en la construcción. Soy de por los rumbos de San Agustín Loxicha, en Oaxaca, donde casi todo queda lejos y los caminos se hacen entre monte y tierra suelta. La mayoría de los trabajos que consigo son casas pequeñas en comunidades rurales, donde no llega más que lo necesario y uno aprende a resolver con lo que hay. Las mañanas empiezan antes de que salga el sol. Un café cargado, tortillas con frijoles y luego la camioneta vieja donde nos juntamos para ir a la obra. El camino cambia según la temporada. A veces seco y polvoso, otras veces húmedo, con lodo que se pega a las botas. En ciertos tramos se levanta neblina baja, de esa que no deja ver bien el camino. Nunca me he considerado supersticioso, pero crecí escuchando que no se debe mover lo que está enterrado sin saber por qué está ahí, y esa idea se queda, aunque uno no quiera. Trabajaba con 3 hombres del pueblo. Silvio era el mayor, de esos que no hablan de más y siempre llevan un escapulario colgado al cuello. Justiano era lo contrario. Le gustaba hacer bromas y contar historias de brujería después de comer, como si fueran anécdotas normales. Bruno apenas iba empezando, joven, callado, siempre atento a no equivocarse. Entre los 4 levantábamos lo que nos pidieran, sin hacer preguntas de más. El terreno pertenecía a una pareja que venía de la capital, de Oaxaca de Juárez. Casi no se quedaban, llegaban un rato, revisaban planos, decían lo que querían y se iban. Se notaba que no conocían la zona ni las costumbres, porque eligieron un lugar apartado, rodeado de monte espeso, donde el silencio era distinto, no era un silencio tranquilo. Faltaban sonidos, como si los animales evitaran ese espacio. Durante los primeros días avanzamos con lo básico, limpiando y marcando la zona. Al empezar a escarbar para las bases, me tocó trabajar en un extremo más alejado, donde la tierra se veía diferente. Era más oscura y estaba más dura, como si no la hubieran movido en mucho tiempo. Cada golpe de pala costaba más, y aún así sentía que había algo debajo que no era solo piedra. En uno de esos golpes, la pala chocó con algo que no sonaba como tierra. Al apartar un poco, aparecieron primero restos de velas negras, derretidas y pegadas entre sí. Seguí removiendo con la mano y encontré huesos pequeños, demasiado delgados para ser de un animal grande. Había también piedras con marcas hechas a mano, símbolos torcidos que no reconocí, y un olor leve que salía de la tierra, húmedo, viejo, como encerrado por mucho tiempo. El cuerpo se me tensó sin razón clara. Sentí que alguien me miraba desde atrás, aunque al voltear no había nadie cerca. No creía en esas cosas, pero aquello no parecía basura común, ni algo que alguien hubiera tirado por accidente. Sin pensarlo mucho, junté todo lo que pude, lo metí en una caja improvisada y decidí no decir nada. Me convencí de que era mejor así, para no atrasar el trabajo ni dar pie a burlas. Esa misma noche, ya en el pueblo, tiré la caja en la basura como si con eso bastara para olvidarlo. Al acostarme, el sueño no llegó fácil. Había una incomodidad que no sabía explicar, como si hubiera dejado algo pendiente. Me movía en la cama sin encontrar postura, con la cabeza dando vueltas sobre lo que había visto. En algún momento, entre el cansancio y el silencio, tuve la impresión de escuchar algo afuera, arrastrándose muy despacio, pegado al suelo, pasando cerca de la casa sin detenerse. Al día siguiente intenté dejar atrás lo que había pasado, pero el trabajo ya no se sentía igual. Había pequeños detalles que empezaron a salirse de lo normal,
cosas que cualquiera podría explicar por descuido o cansancio, pero que juntas comenzaban a incomodar. Una pala desaparecía por la mañana y aparecía horas después en otro extremo del terreno. Un martillo que había quedado intacto aparecía con el mango astillado, como si alguien lo hubiera forzado contra piedra. Conforme avanzaban los días, esas cosas se volvieron más frecuentes. El nivel que habíamos dejado bien marcado amanecía torcido, sin que nadie admitiera haberlo movido. La tierra que ya habíamos acomodado volvía a verse hundida al llegar, como si durante la noche alguien hubiera escarbado de nuevo con las manos. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero se notaba en las miradas que algo no cuadraba. Mi atención empezó a fijarse más en la zona donde había encontrado los objetos. Aún bajo el sol fuerte del mediodía, ese pedazo de terreno se sentía distinto, más frío, más húmedo, como si guardara sombra propia. Al pasar cerca, la piel se me erizaba sin motivo claro. Evitaba quedarme ahí mucho tiempo, inventando cualquier excusa para moverme a otra parte. Unos días después, Justiano dejó de ir a trabajar. Al principio pensé que se trataba de algo leve, pero Silvio comentó que tenía fiebre alta. Esa misma tarde fui a verlo, siguiendo la costumbre de no dejar solo a un compañero enfermo. La casa olía a hierbas hervidas y cera de velas, con un pequeño altar lleno de santos y estampas cerca de la entrada. Su esposa se veía cansada, preocupada, como si no hubiera dormido en días. Dentro del cuarto, el ambiente era pesado. Justiano estaba acostado, con los ojos abiertos pero sin enfocar nada. El sudor le corría por la frente y su respiración era irregular. No parecía reconocerme del todo. Había algo en su mirada que no era solo enfermedad, como si estuviera atrapado en otro lugar. Se mantenía repitiendo frases sin orden, casi en susurros, pero siempre con la misma idea. Hablaba de algo que había sido movido, de algo que tenía que volver a su lugar. No era una conversación, era como si estuviera respondiendo a algo que nosotros no podíamos ver. Escuchar eso me dejó con una sensación difícil de explicar, porque en el fondo sabía a qué se refería, aunque no quisiera aceptarlo. Esa noche comenzaron los sueños. No eran como los que uno olvida al despertar. Se repetían con detalles claros. Personas arrodilladas formando un círculo, un terreno oscuro sin cielo visible y un silencio completo, sin viento ni animales. Nadie hablaba, pero todos parecían estar atentos a algo en el centro. Los movimientos eran lentos, casi al mismo ritmo, como si siguieran una regla que no se podía romper. Despertaba cansado, con el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido nada. Empecé a llegar más tarde a la obra, buscando excusas para no estar tanto tiempo ahí. Me daba vergüenza decir lo que había hecho, pero el miedo empezaba a pesar más que eso. En uno de esos sueños, logré ver el suelo con más claridad. Algo en medio del círculo llamó mi atención, aunque en ese momento no entendí qué era. Esa imagen se me quedó grabada, como si fuera importante, aunque todavía no supiera por qué. Una mañana que parecía igual a las otras, algo cambió sin aviso. Mientras revisaba la zona donde habíamos estado trabajando los días anteriores, vi algo que no recordaba haber estado ahí. No era grande, pero destacaba demasiado sobre la tierra removida. Se trataba de una piedra negra, ovalada y lisa, apenas asomando entre la tierra. Tenía una forma demasiado uniforme para ser natural en ese lugar, como si alguien la hubiera colocado con intención. Me quedé mirándola varios segundos, tratando de recordar si la habíamos descubierto antes, pero la certeza me cayó encima de golpe. Esa piedra no estaba ahí los días anteriores. El reconocimiento fue inmediato y me heló el cuerpo. Esa misma forma, ese mismo color, esa misma posición, era lo que había visto en los sueños. No como una idea vaga, sino exactamente igual, en el centro de ese círculo de personas arrodilladas.
Sentí un vacío en el estómago al entender que lo que estaba viendo no era coincidencia. A partir de ese momento, todo empezó a encajar de una forma que no quería aceptar. Lo que había encontrado enterrado, la manera en que lo saqué sin pensar, la enfermedad de Justiano, las herramientas moviéndose, la tierra cambiando durante la noche, y ahora esa piedra en el centro. La idea se formó sola, sin que yo la buscara. Había interrumpido algo que no debía tocar. La culpa se volvió difícil de ignorar. No era solo miedo, era la sensación de haber cruzado un límite sin darme cuenta. Cada vez que pasaba cerca de esa zona, evitaba mirar directamente la piedra. Bastaba con saber que estaba ahí para que el cuerpo se me tensara. Empecé a trabajar como en automático, concentrándome en tareas simples, tratando de no pensar. El ambiente con los demás también cambió, al menos para mí. Dejé de participar en las conversaciones, evitaba quedarme cerca durante los descansos. Silvio seguía en lo suyo, Bruno apenas hablaba, y Justiano no había regresado. Me sentía solo, pero al mismo tiempo no quería que nadie notara lo que me estaba pasando. Las noches se volvieron más pesadas. Los sueños ya no eran breves ni confusos. Duraban más, se sentían más cercanos, como si no hubiera tanta distancia entre lo que veía dormido y lo que encontraba al despertar. El círculo, las figuras, el suelo oscuro, todo se volvía más claro, más detallado, como si alguien insistiera en que lo entendiera. En una de esas noches, desperté de golpe, sin saber exactamente por qué. El cuarto estaba en silencio, pero había una sensación distinta, difícil de describir. No era un ruido ni un movimiento, era la certeza de que no estaba solo. Sentí claramente que había algo detrás de mí, muy cerca, como si alguien estuviera de pie observándome. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, sin reunir el valor para voltear. Una de esas noches se volvió más pesada que las demás. El sueño llegó a ratos, interrumpido por las mismas imágenes del círculo y la piedra en el centro. Al abrir los ojos, el cuarto seguía oscuro y el aire se sentía denso. Miré la hora y faltaba poco para que amaneciera. Quedarme acostado ya no era opción. Sin pensarlo demasiado, me levanté y me vestí con lo primero que encontré. La idea que tenía en la cabeza no era clara, pero me empujaba a moverme. Sentía que debía regresar al terreno, como si hubiera algo pendiente que no podía dejar así. No sabía cómo arreglar lo que había hecho, pero al menos quería intentar pedir perdón de alguna forma. El camino hacia la obra se hizo más largo de lo normal. La carretera estaba vacía, sin luces, sin ruido. Al acercarme, la temperatura bajó de golpe. Una neblina ligera cubría el lugar y el silencio era absoluto, más profundo que en cualquier otro momento del día. Ni insectos, ni viento, nada que rompiera esa quietud. Al bajar del vehículo, el cuerpo me avisó que no debía estar ahí. Cada paso hacia la zona de la excavación se sentía más pesado. Aún así, seguí avanzando, con la vista fija en el suelo, tratando de no pensar demasiado en lo que podía encontrar. La respiración se me fue haciendo corta sin darme cuenta. Fue al levantar la mirada cuando los vi. Figuras humanas, quietas, formando un círculo en el mismo punto donde habíamos estado trabajando. Vestían de blanco, pero no como ropa común, sino como telas que caían sin forma definida. No tocaban completamente el suelo, se mantenían apenas por encima, como suspendidas. Ninguna se movía, ninguna hacía ruido. La escena era idéntica a los sueños. No había duda posible. El mismo espacio, la misma disposición, el mismo silencio que parecía presionar desde todos lados. Sentí que el pecho se me cerraba y di un paso hacia atrás sin pensar, intentando alejarme sin llamar la atención de algo que ni siquiera sabía si podía verme. En ese momento,
algo tiró de mis piernas hacia abajo. No fue un tropiezo. Fue una fuerza clara, como si la tierra misma me sujetara. Perdí el equilibrio y caí de golpe. El aire se me fue de los pulmones y por un instante no pude reaccionar. Intenté moverme, pero la sensación era de estar atrapado, como si mis pies se hundieran. El miedo fue lo único que me hizo reaccionar. Me jalé con fuerza sin importar el dolor, hasta sentir que algo cedía. Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás, tropezando con la tierra suelta. Al llegar al vehículo, abrí la puerta con manos temblorosas y antes de subir, volteé por reflejo. El terreno estaba vacío. No había nadie. No había nada. Solo la neblina y el silencio. Después de eso, las cosas en la obra empeoraron. Herramientas que caían solas, materiales que se rompían sin motivo, estructuras que no se sostenían como debían. Días más tarde, al trabajar en el techo, perdí el equilibrio y caí. No fue una caída alta, pero suficiente para dejarme claro que algo no estaba bien. La obra se detuvo poco después y ya nadie quiso continuar. Me fui de ese trabajo sin dar muchas explicaciones y no volví a acercarme a ese lugar. Pensé que al alejarme todo quedaría atrás, pero no fue así. Los sueños siguen apareciendo de vez en cuando, con los mismos detalles, como si nada hubiera terminado realmente. El cansancio se queda incluso después de dormir varias horas. Algunas mañanas despierto con las manos tensas, como si hubiera estado haciendo fuerza durante la noche. En más de una ocasión, al mirarlas con atención, encuentro tierra debajo de las uñas. No es mucha, pero es suficiente para hacerme pensar que, mientras duermo, algo sigue pasando. No intento buscarle explicación. Hay cosas que es mejor dejar sin respuesta. Acepté la sustitución en una escuela pública de la heroica ciudad de Tlaxiaco, pensando que sería algo temporal y sencillo. Soy Elena. Me habían llamado con poco tiempo de anticipación, como suele pasar cuando alguien se ausenta de pronto, y asumí que solo tendría que mantener el orden y avanzar con el programa lo mejor posible. No era la primera vez que tomaba un grupo ajeno, así que llegué con la seguridad de que podría adaptarme rápido. En la dirección me dieron indicaciones básicas, horarios, lista de alumnos y el salón asignado. Pregunté por la maestra titular, más por rutina que por curiosidad, y me respondieron que estaba fuera por motivos de salud. No hubo más detalles. La forma en que lo dijeron me pareció cerrada, como si no fuera un tema del que quisieran hablar. Tampoco insistí, porque en las escuelas eso suele ser normal. Desde el primer día noté algo difícil de explicar con precisión. El grupo no era ruidoso, ni inquieto, ni desafiante como otros que había tenido. Era todo lo contrario. Un silencio demasiado uniforme, demasiado constante. Ni siquiera el típico murmullo entre compañeros cuando el profesor escribe en el pizarrón. Esa quietud me pareció conveniente al inicio, pero también incómoda. Al intentar presentarme, varias miradas se desviaron casi de inmediato. Algunos alumnos bajaron la cabeza antes de que terminara de decir mi nombre. Otros fingían escribir sin haber recibido indicaciones. No había desorden, pero tampoco había conexión. Sentí que hablaba hacia un grupo que evitaba reconocerme, como si mi presencia fuera algo provisional que no valía la pena aceptar. Los primeros intentos por establecer autoridad no funcionaron como esperaba. Pedía participación y obtenía respuestas breves, casi automáticas, sin levantar la vista. Cuando hacía preguntas abiertas, el silencio regresaba con una rapidez que no parecía natural. Era como si todos compartieran un mismo acuerdo tácito de no interactuar más de lo necesario. En uno de esos momentos, mientras trataba de romper la dinámica,
Escuché que un par de alumnos comentaban entre ellos que la maestra sí iba a volver a pasar por el salón. Lo dijeron con una naturalidad que me desconcertó. Pregunté a qué se referían y respondieron que ella todavía iba, que a veces estaba ahí. Pensé que se trataba de una forma infantil de resistirse al cambio, algo común cuando los estudiantes se encariñan con su maestro. Decidí no confrontar la idea. Supuse que ignorarlo sería suficiente para que perdiera fuerza. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que no encajaban con esa explicación. En una de las filas siempre quedaba un lugar vacío, incluso cuando había espacio en otras partes del salón. Nadie se sentaba ahí, aunque no existiera una razón clara. Era una ausencia constante, respetada sin que yo la indicara. Sobre el escritorio encontré también un cuaderno viejo que no aparecía en la lista de materiales. Nadie lo reclamaba. Permanecía en el mismo sitio todos los días, como si formara parte fija del aula. Cuando pregunté por él, algunos alumnos dijeron que pertenecía a la otra maestra. Lo dijeron sin tono de broma, sin sonreír, sin mirarse entre ellos. En ese punto empecé a sentir que aquello no era simple resistencia infantil. Había una coherencia incómoda en sus palabras, una forma de decir las cosas que no dejaba espacio para la duda, y eso fue lo primero que realmente me inquietó. Los días siguientes intenté imponer una rutina más estricta, convencida de que la disciplina resolvería esa sensación extraña que flotaba en el salón. Preparaba las clases con mayor detalle y procuraba mantener a todos ocupados, evitando espacios muertos. A pesar de eso, algo seguía fuera de lugar, como si el grupo obedeciera reglas que yo no alcanzaba a entender. En medio de una explicación sencilla, uno de los alumnos respondió a una pregunta antes de que la terminara de formular. Pensé que había adivinado, así que repetí el ejercicio con otra consigna distinta. Volvió a adelantarse, dando una respuesta correcta, pero en un momento que no correspondía. La precisión me desconcertó más que la interrupción. No parecía un impulso, sino una certeza anticipada. Con el paso de los días, otros comenzaron a hacer lo mismo. No ocurría al mismo tiempo ni de forma evidente, pero se repetía lo suficiente como para dejar de ser coincidencia. Respuestas exactas, fuera de ritmo, como si siguieran una secuencia que no dependía de lo que yo decía en ese instante. Empecé a sentir irritación, interpretándolo como una forma pasiva de desafiar mi autoridad. Decidí revisar los cuadernos con más cuidado para entender el avance real del grupo. Al abrir varios de ellos, encontré ejercicios corregidos que yo no recordaba haber revisado. Al principio pensé que se trataba de trabajos antiguos, pero las fechas correspondían a días recientes. La caligrafía era firme, inclinada, distinta a la mía. Las observaciones eran precisas y severas, señalando errores con una seguridad que me resultaba incómoda. Llevé algunos de esos cuadernos a la sala de profesores, intentando encontrar una explicación lógica. Supuse que alguien más los había revisado por error o con intención de ayudar. Sin embargo, nadie parecía saber nada. Guardé los cuadernos otra vez, sintiendo por primera vez una duda que no podía resolver con una explicación práctica. Dentro del salón comenzaron a ocurrir cambios que no dependían de los alumnos. En ciertos momentos del día, la temperatura bajaba de forma abrupta. No era una sensación ligera, sino un frío seco que se instalaba por segundos o minutos sin razón aparente. Las ventanas permanecían cerradas y no había corrientes visibles, pero aún así se percibía un movimiento leve en el aire, como si algo atravesara el espacio sin ser visto. Hubo ocasiones en las que el silencio se volvía absoluto, más profundo de lo normal. No se escuchaban hojas moverse, ni lápices, ni respiraciones agitadas. En esos instantes,
Varios alumnos levantaban la mirada al mismo punto, hacia el fondo del salón. Permanecían así, inmóviles, como si estuvieran atentos a algo específico. Intenté llamar su atención en varias ocasiones, pero tardaban en reaccionar, como si mi voz les llegara con retraso. La sensación de control comenzó a desmoronarse de manera gradual. Lo que al inicio consideré una dinámica extraña del grupo empezó a convertirse en algo que no lograba encajar en ninguna lógica. Cada intento por normalizar la situación parecía fracasar de una forma distinta. Llegó un punto en el que empecé a cuestionar mi propia percepción, preguntándome si estaba interpretando mal lo que veía o si, de alguna manera, algo dentro de ese salón operaba bajo reglas que yo no podía comprender. Una tarde, al salir del salón, me detuve más tiempo de lo habitual en la sala de profesores. Sentía la necesidad de confirmar que lo que estaba ocurriendo tenía una explicación externa, algo que no dependiera de mi percepción. Fue ahí donde Leandro, el profesor más reciente después de mí, se acercó con una actitud distinta, como si llevara varios días dudando si hablar o no. Sin rodeos, comentó que la maestra a la que yo sustituía no se había retirado simplemente por enfermedad. Explicó que había sido internada en una clínica después de presentar episodios de paranoia y conductas extrañas. Según lo que le habían dicho, había intentado escapar subiendo al techo del lugar y había caído. Desde entonces, permanecía en estado de coma. La información no coincidía con la versión breve que me habían dado, y eso fue lo primero que me incomodó. Mientras hablaba, agregó algo que cambió por completo el tono de la conversación. Dijo que la noche anterior había visto a esa misma maestra afuera de su casa. No la describió como una figura borrosa ni como una sombra, sino como alguien de pie, inmóvil, observando hacia el interior. Su forma de contarlo no parecía exagerada ni dramática, más bien, transmitía una inquietud contenida, como si él mismo estuviera tratando de procesarlo. Añadió que estaba convencido de que se trataba del espíritu de la maestra, vagando mientras su cuerpo permanecía en coma en el hospital. Me dijo que había leído artículos sobre eso y me preguntó si yo creía en algo así. Me quedé sin reacción. Solo sonreí y dije que no sabía qué pensar. Mi reacción inicial fue rechazar la idea. Pensé que se trataba de una confusión, de alguien parecido o de una sugestión causada por los rumores. Sin embargo, mientras lo escuchaba, algo empezó a encajar de una forma que no podía ignorar. Las respuestas anticipadas, los cuadernos corregidos, el silencio extraño, todo comenzó a ordenarse bajo una misma posibilidad, una que no quería aceptar. Durante el resto del día, me costó concentrarme en cualquier otra cosa. La idea de que la maestra pudiera estar en dos estados al mismo tiempo, ausente físicamente pero presente de alguna forma, se quedó fija en mi mente. No era una creencia que hubiera tenido antes, pero tampoco encontraba otra explicación que lograra abarcar todo lo que había visto en ese salón. Permanecer sola en el salón se volvió difícil. Incluso en momentos en que no había nadie más, sentía una presencia constante, como si alguien ocupara el espacio detrás de mí o cerca del escritorio. No era una sensación vaga, sino algo definido, persistente. Me descubrí reaccionando a pequeños sonidos, volteando sin razón clara, anticipando movimientos que no podía ver. De forma casi automática, empecé a evitar darle la espalda al fondo del salón o al pizarrón. Ajustaba mi posición al hablar. Buscaba mantener todo dentro de mi campo visual, como si eso pudiera protegerme de algo que aún no entendía del todo. En ese punto, el miedo dejó de ser una idea abstracta. Se convirtió en algo concreto, dirigido, con una intención que no lograba explicar, pero que empezaba a sentir cada vez más cerca. Una mañana cualquiera, mientras intentaba seguir con la rutina para no perder el control frente al grupo,
Me concentré en explicar un ejercicio en el pizarrón. Elegí algo más complejo de lo habitual para mantenerlos ocupados y evitar esos silencios que ya me resultaban insoportables. Sentía el peso de su atención detrás de mí, pero sin necesidad de voltear. Sabía que no todos estaban realmente enfocados en la tarea. El sonido del gis contra la superficie era lo único constante en ese momento. Escribía paso a paso, cuidando que cada indicación quedara clara. En medio de ese ritmo, percibí algo distinto. No fue un ruido fuerte ni evidente, sino una segunda fricción, casi imperceptible, como si otro trazo se formara al mismo tiempo que el mío. Mi mano se detuvo por instinto. El silencio dentro del salón se volvió más denso, más cerrado que en otras ocasiones. Sentí con claridad que alguien estaba detrás de mí, lo suficientemente cerca como para compartir el mismo espacio frente al pizarrón. No fue una idea pasajera, sino una certeza física que me recorrió la espalda. Giré con lentitud, tratando de no alterar el ambiente. Lo primero que noté fue que los alumnos seguían inclinados sobre sus cuadernos. Ninguno levantó la vista. Ninguno reaccionó. Esa ausencia de respuesta me inquietó más que cualquier otra cosa. Bajé la mirada hacia el pizarrón y ahí estaba la frase, escrita con trazos firmes que no reconocí como propios. «Estoy aquí, Elena». El pulso se me aceleró de inmediato, pero contuve cualquier gesto que pudiera delatar lo que estaba sintiendo. Permanecí de pie unos segundos, observando la frase como si esperara que desapareciera por sí sola. Sabía que no podía mostrar miedo frente a ellos. Cualquier reacción fuera de lo normal rompería la única estructura que aún sostenía la clase. Retomé la explicación como pude, borrando una parte del pizarrón sin tocar directamente esas palabras. La voz me salió más controlada de lo que esperaba, pero por dentro sentía una presión constante, una mezcla de miedo y certeza que no podía compartir con nadie. Ya no se trataba de sensaciones o coincidencias. Había algo ahí, consciente de mí, capaz de responder. Días después pedí el cambio de grupo con un argumento administrativo que evitaba cualquier detalle personal. No mencioné lo ocurrido. Nadie me pidió explicaciones más profundas, lo cual me pareció significativo. Me limité a cerrar ese periodo como si se tratara de una experiencia complicada, pero común dentro del sistema educativo. Con el paso de los meses, supe que otras maestras tampoco permanecían mucho tiempo con ese mismo grupo. Comentarios sueltos, referencias vagas, siempre sin entrar en detalles. En una de esas ocasiones, alguien mencionó que los alumnos más grandes solían decir que la maestra anterior no aceptaba sustitutas. La frase quedó resonando más de lo que me hubiera gustado. A pesar de la distancia y el tiempo, la sensación no desapareció del todo. Algo en ese salón seguía activo, como si nunca hubiera dejado de estar ahí. Conseguir vivir sola en el centro de Oaxaca fue algo que me costó más de lo que imaginé. Durante años trabajé en una oficina pequeña, ahorrando poco a poco, mientras mis padres seguían cuidándome como si todavía fuera una adolescente. Siempre les agradecí eso, pero dentro de mí había una sensación constante de que ya me había quedado demasiado tiempo. Necesitaba mi propio espacio, mi propio silencio, mis propias rutinas. Me llamo Mariela, tengo 29 años y trabajo como auxiliar administrativa. No soy una persona impulsiva, al contrario, suelo pensar mucho antes de tomar decisiones. Por eso, cuando encontré ese departamento, sentí que todo encajaba demasiado bien. Renta baja, ubicación céntrica y un lugar que, a simple vista, parecía suficiente para empezar de cero. El edificio estaba en una calle angosta, de esas donde el ruido del día desaparece más rápido de lo normal cuando cae la noche. Era antiguo, con paredes gruesas y un pasillo largo que siempre olía ligeramente a humedad. El departamento 3B quedaba al fondo.
No era bonito, pero era funcional. Un sillón viejo en la sala, una cocina pequeña y un baño con ventilación mínima. Silencioso, más de lo que esperaba para esa zona. La propietaria no se quedó mucho tiempo el día que me entregó las llaves. Recorrimos el lugar rápido, señalando lo básico. Noté que evitaba entrar al baño y que respondía de forma breve cada vez que yo intentaba hacer alguna pregunta más específica. También mostró cierta prisa por terminar el contrato. En ese momento pensé que solo quería cerrar el trato cuanto antes. No mencionó nada sobre quién había vivido ahí antes. Los primeros días fueron tranquilos. Me acostumbré rápido a la rutina. Levantarme temprano, preparar café de olla, dejar la radio encendida mientras me arreglaba e irme al trabajo caminando. Por las noches, ordenaba un poco, cenaba algo sencillo y revisaba 2 veces que todo estuviera en su lugar antes de dormir. Era la clase de disciplina que había aprendido en casa y que me daba cierta tranquilidad. Una mañana, al entrar al baño, noté un sonido leve de agua. El regadero estaba mal cerrado, dejando caer un hilo fino que golpeaba el piso con un ritmo constante. Recuerdo haberme quedado mirándolo unos segundos, tratando de recordar si yo lo había dejado así. Lo cerré con más fuerza y seguí con mi día, convencida de que había sido un descuido mío. Al paso de los días, empecé a notar que el espejo del baño aparecía empañado incluso horas después de haberlo usado. No era completamente blanco, solo una capa ligera, irregular, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Pensé en la ventilación deficiente y en la humedad acumulada. El lugar tenía ese tipo de detalles viejos que uno aprende a ignorar cuando la renta es accesible. La sensación más constante no era miedo, sino incomodidad. El baño nunca parecía secarse del todo. Las toallas permanecían húmedas más tiempo del normal y el aire dentro del departamento se sentía más pesado al despertar. Todo tenía una explicación lógica si lo analizaba con calma. Aún así, había momentos breves, difíciles de definir, en los que algo no terminaba de encajar, como si el espacio no respondiera del todo a mis propios hábitos. Las mañanas dejaron de sentirse normales sin que yo supiera en qué momento exacto cambió todo. El sonido del agua empezó a despertarme antes de que sonara mi alarma. No era un goteo como la primera vez, sino el golpe constante del regadero abierto. Al levantarme y entrar al baño, encontraba la llave girada más de lo que recordaba haberla dejado. Cerraba con fuerza, incluso probaba varias veces antes de salir a trabajar, intentando convencerme de que el problema era el desgaste del mecanismo. Varias noches adopté la costumbre de revisar el baño antes de dormir, con una atención casi exagerada. Giraba la llave hasta el límite, secaba el piso, pasaba la mano por el espejo y apagaba la luz, asegurándome de que todo estuviera completamente en orden. A pesar de eso, el sonido regresaba a la mañana siguiente. No era todos los días al principio, pero sí lo suficiente para que dejara de parecer una coincidencia. El patrón se volvió más claro con el paso de la semana. Había días en que despertaba justo antes de que el agua comenzara a caer, como si algo en mi cuerpo se anticipara. Me quedaba inmóvil en la cama, escuchando ese primer chorro, esperando confirmar que no lo estaba imaginando. Cuando finalmente me levantaba, la escena era siempre la misma. El baño húmedo, el aire más pesado y la llave abierta sin explicación convincente. Las noches también empezaron a cambiar. Mi celular comenzó a encenderse a las 3:17 de la madrugada, siempre a la misma hora. No sonaba como una alarma común. Era más bien la pantalla iluminándose de golpe, vibrando brevemente sobre la mesa. Revisé todas las configuraciones varias veces. Eliminé cualquier aplicación que pudiera estar causando eso. Incluso lo dejé apagado antes de dormir.
Aún así, al encenderlo por la mañana, encontraba registros de actividad a esa misma hora. El departamento comenzó a oler distinto. No era solo la humedad. Algo más se mezclaba en el aire. Un olor tenue pero persistente, parecido al hierro mojado. Lo noté primero en la cocina, cuando abrí un recipiente que había guardado la noche anterior y encontré la comida en mal estado, con un olor más fuerte de lo normal. Pensé que había sido mala suerte o algún problema con el refrigerador, pero se repitió con otros alimentos en días diferentes. Dormir dejó de ser un descanso real. Empecé a despertarme varias veces durante la madrugada, sin motivo claro, con la sensación de que algo había cambiado en el ambiente. En esos momentos, el olor metálico se hacía más evidente, especialmente dentro del cuarto. Permanecía acostada, con la mirada fija en el techo, tratando de ignorarlo hasta que el cansancio volviera a vencerme. Los sueños comenzaron poco después. En ellos, la sala aparecía exactamente como la había dejado, con la luz tenue que entraba desde la calle. En el sofá había un hombre sentado. No se movía, no hablaba, no hacía ningún gesto. Su presencia era lo único que dominaba la escena. Lo más inquietante era que no me miraba a mí, sino que mantenía la vista fija en la puerta del baño, como si esperara algo del otro lado. Cada vez que despertaba de esos sueños, la sensación tardaba en desaparecer. No era miedo inmediato, sino una incomodidad profunda, difícil de explicar. Con los días, empecé a notar que esos sueños ocurrían con más frecuencia justo cuando el problema del regadero se intensificaba. La relación entre una cosa y otra no tenía sentido lógico, pero era imposible ignorarla. Algo en el departamento parecía seguir un patrón que ya no dependía de mí. Aquella tarde, regresé antes de lo habitual por un problema en la oficina. No lo planeé. Simplemente me dijeron que podía retirarme y aproveché para volver directo al departamento. Mientras subía las escaleras del edificio, algo me llamó la atención desde el pasillo. El sonido del agua. Era claro, constante, más fuerte de lo que había escuchado otras veces. Antes de meter la llave en la puerta, me quedé inmóvil unos segundos. El ruido venía de adentro, sin ninguna duda. Sentí una tensión inmediata en el cuerpo, como si algo no encajara en esa escena tan simple. Pensé en una fuga, en una llave que se había abierto por la presión del agua. Cualquier explicación que evitara la idea de que alguien estuviera dentro. Abrí con cuidado, empujando la puerta lentamente. El sonido del regadero llenaba todo el espacio, rebotando en las paredes del departamento vacío. No había voces, ni movimiento, ni señales de que alguien más estuviera ahí. Aún así, avancé despacio, dejando mi bolsa cerca de la entrada, con la sensación de que cualquier ruido que hiciera podía alterar algo. Al acercarme al baño, el aire se volvió más denso. El piso estaba mojado incluso antes de cruzar la puerta, y una ligera nube de vapor cubría el espejo. El agua caía con fuerza, completamente abierta, golpeando el suelo como si hubiera estado así durante un buen rato. Cerré la llave casi de inmediato, sintiendo el frío del metal en la mano, más intenso de lo normal. Fue entonces cuando bajé la mirada. Sobre el piso húmedo había marcas de pies. No eran manchas irregulares ni simples salpicaduras, tenían forma definida, como huellas recientes. Salían del baño en línea recta, avanzando hacia la sala. Me quedé observándolas sin moverme, tratando de encontrar una explicación que no aparecía. Seguí el rastro con la vista hasta el sofá. Las huellas terminaban justo frente a él, como si alguien se hubiera detenido ahí. No había más marcas después, ni hacia la puerta, ni hacia otro lugar del departamento. El silencio que quedó tras cerrar el agua se sintió más pesado que el ruido anterior. Revisé todo el lugar con una urgencia que no podía controlar.
La puerta principal seguía cerrada por dentro. Las ventanas estaban aseguradas. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido. Todo estaba exactamente como lo había dejado en la mañana, excepto por el baño y esas huellas que no deberían existir. Desde ese momento, algo cambió de forma definitiva. El baño dejó de ser un espacio común y se convirtió en el centro de todo lo que no entendía. El sofá, que antes era solo un mueble viejo incluido en la renta, empezó a sentirse como una presencia constante. Cada vez que pasaba frente a él, recordaba los sueños, la figura inmóvil y la forma en que miraba hacia la puerta del baño. El sonido del agua me despertó en medio de la madrugada, más fuerte que en cualquier otra ocasión. No era intermitente ni dudoso. Caía de forma continua, como si alguien hubiera abierto completamente el regadero y lo hubiera dejado así sin intención de cerrarlo. Permanecía acostada unos segundos, con los ojos abiertos, tratando de reunir valor para moverme. El cuarto estaba oscuro, pero el ruido llenaba todo el departamento. Me levanté despacio, sintiendo el piso frío bajo los pies, y avancé hacia la sala. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El silencio alrededor contrastaba con el golpe constante del agua, haciendo que todo se sintiera más aislado. Al cruzar la puerta del cuarto, distinguí la forma en el sofá antes de entender lo que estaba viendo. Había alguien sentado ahí. La misma silueta que había visto tantas veces en sueños, con la espalda recta, inmóvil. No se movía, no hacía ningún gesto brusco. Solo estaba ahí, ocupando el espacio como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Mi cuerpo se quedó quieto, pero mis ojos no podían apartarse. No sentí un miedo inmediato, sino algo más profundo, una especie de certeza incómoda. El hombre no me miraba. Su atención estaba fija en la puerta del baño, exactamente como en los sueños. Después de unos segundos, levantó el brazo con lentitud y señaló en esa dirección. No recuerdo haber decidido caminar. Mis piernas se movieron sin que yo pensara en ello, como si seguir esa indicación fuera lo único posible en ese momento. El sonido del agua parecía más cercano a cada paso. La luz del baño estaba encendida y la cortina del regadero permanecía cerrada. Desde dentro se escuchaba la caída del agua, más débil, acompañada de una respiración pesada que no podía ubicar con claridad. Antes de acercarme más, volteé hacia la sala por reflejo. El sofá estaba vacío. No había rastro de nadie, ni movimiento, ni sombra. El espacio volvió a ser el mismo de siempre, pero esa normalidad resultaba más inquietante que lo que acababa de ver. Regresé la mirada al baño casi de inmediato. La cortina estaba abierta. El sonido del agua había desaparecido por completo. El piso estaba seco. El espejo limpio, como si nadie hubiera estado ahí en horas. Me acerqué lo suficiente para comprobarlo, sintiendo cómo el aire se volvía más frío mientras lo hacía. No regresé a la cama después de eso. Me quedé en una de las sillas de la cocina, con la espalda rígida y las manos apoyadas sobre las piernas, como si cualquier movimiento innecesario pudiera alterar algo que todavía no terminaba de entender. La luz permanecía encendida, no por costumbre, sino por una necesidad casi física de evitar la oscuridad. Cada cierto tiempo, mi mirada se desviaba hacia el pasillo que llevaba a la sala, pero se detenía antes de alcanzarlo por completo. Había una resistencia difícil de explicar, como si mirar directamente implicara confirmar algo que no estaba lista para aceptar. El silencio de esas horas fue distinto a cualquier otro que hubiera sentido en ese lugar. No era ausencia de ruido, sino una especie de presión constante en el ambiente, como si el departamento retuviera algo que no se había disipado. En más de una ocasión creí percibir el eco lejano del agua cayendo, pero al concentrarme, todo volvía a quedar completamente inmóvil. El olor metálico aparecía por momentos, tenue pero reconocible, obligándome a respirar más despacio,
con la sensación de que el aire no circulaba como debería. La espera hasta el amanecer se volvió interminable. Observaba la ventana como si la luz fuera una señal concreta de que podía moverme sin que nada cambiara a mi alrededor. Cuando el cielo empezó a aclararse, la tensión en el cuerpo no desapareció, pero se volvió más manejable. Me levanté con movimientos lentos, evitando cualquier ruido brusco, y caminé hacia el cuarto sin apartar del todo la atención de la sala. Tomé solo lo necesario: una mochila, algunos documentos, el celular y un cambio de ropa. Dejé atrás la mayoría de mis cosas sin pensarlo demasiado, como si ya no me pertenecieran. Cada objeto parecía fuera de lugar, incluso los que yo misma había acomodado días antes. Al pasar cerca de la sala, mantuve la vista al frente, consciente del sofá sin necesidad de mirarlo directamente. Al llegar a la puerta, dudé unos segundos antes de abrir. El pasillo del edificio se sentía más frío de lo habitual, pero al mismo tiempo más real que el interior del departamento. Salí sin revisar nada más y dejé la puerta apenas cerrada, sin asegurarla. No hubo una decisión clara detrás de eso, solo una urgencia por alejarme sin prolongar ese último momento. Durante los días siguientes, evité regresar incluso para recoger el resto de mis pertenencias. Me quedé en casa de mis padres, inventando explicaciones que no terminaban de convencer ni siquiera a mí. El cansancio se acumuló de una forma extraña, como si no hubiera descansado en absoluto desde aquella noche. Dormir con la luz apagada se volvió difícil, y el sonido del agua, en cualquier contexto, me obligaba a prestar atención de inmediato. La información sobre el antiguo inquilino llegó de manera casual. Un vecino del edificio, al reconocerme en la calle, mencionó lo ocurrido como si fuera un dato más del lugar. Describió que el hombre había sufrido una caída dentro del baño y que había quedado atrapado, sin poder pedir ayuda. El agua del regadero permaneció corriendo durante horas, posiblemente más de un día, hasta que alguien entró al departamento al notar su ausencia. Hubo un detalle que terminó de encajar todo de una forma que no necesitaba más explicaciones. Ese mismo vecino recordó que el hombre tenía la costumbre de sentarse en el sofá durante largos periodos, mirando hacia el baño sin hacer nada más. Lo decía como algo extraño en su momento, pero sin importancia. Para mí, esa imagen ya no era ajena. Era exactamente la misma que había visto repetirse una y otra vez, incluso cuando estaba completamente sola. La aldea de Teotitlán del Valle, en Oaxaca, despierta con sonidos que parecen acompañar cada respiración. El olor a tierra mojada después de la lluvia invade las calles de adobe y piedra, mezclándose con el aroma de los animales que descansan en los patios y el humo de la leña encendida para preparar el desayuno. Los niños corren de un lado a otro, sus risas se entrelazan con el llamado de los vendedores en el mercado y el tintinear de los utensilios de cocina que llegan desde las casas vecinas. Mi nombre es Juana. Cada jornada comienza con los mismos gestos que se repiten como un ritual. Medir los hilos, elegir los colores adecuados, contemplar los patrones tradicionales que aprendí de mi madre y de las mujeres que me enseñaron a tejer. El telar ocupa un lugar central en la sala, frente a la ventana que da al patio, dejando entrar la luz de la mañana y el aire fresco, mientras mis manos van alineando cada hilo con cuidado. La sensación de concentración me envuelve. Cada tapete es un pedazo de mi vida, y cada hilo debe colocarse con respeto. El mercado ofrece sorpresas inesperadas. Un hombre que nunca había visto aparece con hilos de colores vivos y textura distinta, más suaves y brillantes que los habituales. La oportunidad de comprar más barato y ahorrar algo de dinero para la familia me hace decidirme, aunque algo dentro de mí duda de la procedencia de esos hilos.
La emoción por el ahorro y la posibilidad de adelantar trabajo para la próxima feria supera cualquier desconfianza inicial. Esa noche, después de cenar y acomodar a Jasmina, me recosté con la sensación de cansancio que acompaña las manos adoloridas y los hombros tensos. Entonces, un ruido metálico, tenue y constante, me despertó parcialmente. Parecía provenir del telar. Al principio lo atribuí al viento que se colaba por la ventana o al sonido de las vigas de madera, pero la persistencia del zumbido hizo que mis ojos se abrieran un poco más. Cada vez que giraba la cabeza hacia la sala, el ruido se mezclaba con el crujir del piso de madera y el susurro de la noche. El sonido era intermitente, casi musical, con un ritmo que no podía identificar. La mente trataba de explicarlo con lógica, pero algo en la repetición de los movimientos sugería que alguien estaba trabajando, aunque no había nadie allí. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si la habitación se hubiera llenado de presencias invisibles. Traté de convencerse de que solo era cansancio y nervios, pero la sensación de que algo me observaba me obligó a mantener la lámpara encendida un poco más, como si la luz pudiera protegerme de lo desconocido que ahora sentía tan cerca. La curiosidad y el miedo se entremezclaban. Mis ojos permanecían abiertos en la oscuridad, escuchando cada golpe y roce de los hilos que se movían con un ritmo imposible de ignorar. La sala se sentía más pesada, el aire parecía más denso y el corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que mis sentidos percibían. Al final, me rendí a la fatiga, pero dormí con un ojo semiabierto. La sensación de vigilancia se mantuvo, y aunque traté de convencerme de que solo era imaginación, una parte de mí sabía que algo había cambiado en mi hogar. El telar, ese objeto familiar que había sido siempre mi aliado, empezaba a cobrar vida propia, y el mundo cotidiano de Teotitlán del Valle se sentía, de pronto, más inquietante que nunca. El telar comenzó a moverse sin que mis manos lo tocaran. Al principio, un pequeño vaivén apenas perceptible, como si una brisa suave lo empujara, pero pronto el movimiento se hizo más definido, acompasado. El ruido metálico que antes era irregular adquirió un ritmo constante, firme, casi como si alguien estuviera tejiendo a mi lado. Al acercarme, noté que los hilos se entrelazaban de formas distintas a mi técnica habitual. Patrones que nunca había practicado surgían solos, con precisión inquietante. Los tapetes que dejé a medio terminar comenzaron a mostrar símbolos que no reconocía. Eran discretos, casi imperceptibles a primera vista, pero sus repeticiones formaban un lenguaje extraño que parecía hablar sin palabras. Intenté pensar que eran producto de mi cansancio, que mi mente confundía los trazos de mis propias manos, pero la uniformidad de los dibujos me hizo sentir que algo más estaba interviniendo, y esa idea me heló la sangre. Jasmina despertó una madrugada con los ojos grandes y la respiración agitada. Me contó que vio una señora sentada en la oscuridad de la cocina, observándola mientras iba al baño. Sus palabras temblaban, pero no mentía. Podía sentir su miedo como si se hubiera pegado a la pared. Quise tranquilizarla sin alarmarme a mí misma, preguntándome si era imaginación infantil o si algo verdaderamente extraño habitaba nuestra casa. La duda me consumía. La luz de la luna entraba por la ventana y se reflejaba sobre los hilos, mezclando su brillo con el aroma fuerte de los tapetes recién tejidos. La sala, que siempre había sido mi refugio, parecía más cerrada, más pesada. Cada sombra se estiraba y se movía con vida propia, haciendo que el espacio se sintiera reducido, como si el techo bajara lentamente sobre mis hombros. Respirar se volvía difícil, y cada sonido del telar aumentaba mi tensión, haciendo que el pulso se acelerara y los pensamientos se mezclaran con temor. Pequeños incidentes comenzaron a multiplicarse,
Objetos que encontraba en su lugar aparecían desplazados. La silla que dejé cerca del telar cambiaba de orientación, y el zumbido del telar se intensificaba en momentos de silencio absoluto. Sombras se movían por los rincones, casi imperceptibles, y yo me obligaba a continuar trabajando, con las manos temblorosas, porque sabía que debía cumplir con los pedidos y mantener a mi familia. La ansiedad crecía, junto con la sensación de que mi hogar, mi vida cotidiana, se estaba transformando en un lugar del que tal vez nunca podría escapar por completo. Al revisar los tapetes terminados, un escalofrío recorrió mi espalda. Los patrones ya no eran meras líneas y colores, formaban figuras humanas distorsionadas, como si alguien hubiera plasmado un dolor antiguo en cada hilo. Cada tapete repetía el mismo rostro: una señora mayor, con cabello largo entrelazado en trenzas, ojos profundos que reflejaban tristeza infinita. La familiaridad de ese rostro me provocaba una mezcla de terror y fascinación. Parecía querer decir algo que no podía entender. Las historias de la aldea volvieron a mi memoria con intensidad inesperada. Mujeres que trabajaban en la tejeduría y desaparecieron sin explicación. Rumores sobre destinos trágicos y maldiciones que se cernían sobre quienes intentaban alterar los hilos del destino. La sensación de que algo antiguo y sombrío me observaba se volvió más tangible, como si yo misma formara parte de esa cadena de acontecimientos que nadie se atrevía a narrar en voz alta. Cada paso que daba por la sala era acompañado por el sonido del telar, como si la presencia invisible siguiera mis movimientos, marcando mi rutina con un ritmo imposible de ignorar. Mirara donde mirara, sentía que la figura estaba presente, incluso en la sombra de la ventana o detrás del marco de la puerta, sin que pudiera verla directamente. El miedo crecía, pero también una necesidad casi irracional de entender lo que estaba ocurriendo con mi propio trabajo. Las noches se volvieron más activas. Objetos que solían permanecer inmóviles caían de su lugar. Puertas que cerré de golpe crujían sin viento, y la brisa parecía traer voces apagadas, susurros que se apagaban antes de tomar forma. Cada sonido y movimiento se mezclaba con la penumbra de la habitación, haciendo que mis sentidos se tensaran hasta un límite difícil de soportar. Cada respiración se sentía pesada, como si el aire mismo hubiera cobrado conciencia. El miedo me obligaba a mantener distancia del telar, pero la necesidad de cumplir con los pedidos me hacía observar desde lejos, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. La combinación de terror, culpa por dejar que la familia dependiera de mi trabajo, y cansancio extremo me mantenía en un estado constante de alerta. Cada noche era una prueba. Acercarme demasiado podría revelar algo que no quisiera enfrentar, y alejarme demasiado significaba retrasar lo que necesitábamos para vivir. El hogar se había transformado en un espacio donde la vida cotidiana y lo inexplicable se entrelazaban con la misma fuerza de los hilos que tejía. El sonido del telar me despertó en medio de la madrugada. La habitación estaba envuelta en una oscuridad espesa, y el zumbido constante parecía llenar cada rincón. Desde la puerta observé con cuidado, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Una figura sentada frente al telar, moviéndose con precisión mecánica, tejiendo sin descanso. Era femenina, con cabello largo trenzado que caía sobre los hombros, y su rostro reflejaba una melancolía tan intensa que parecía absorber la luz de la luna que se colaba por la ventana. El impulso de acercarme fue más fuerte que el miedo, pero cada paso hacía que mi respiración se volviera errática. Al levantarme, la figura giró el rostro hacia mí y emitió un grito desgarrador. La reacción fue instintiva. Encendí la lámpara de inmediato. La luz bañó la sala, y ante mis ojos no había nada más que el telar en movimiento, los hilos entrelazándose solos como si nada hubiera ocurrido. La presencia se había desvanecido,
dejando solo la evidencia de su existencia en cada patrón extraño que ya se formaba en los tapetes. El terror me hizo temblar y llorar, y con las manos temblorosas recogí los hilos que había comprado del extraño proveedor. Decidí quemarlos uno por uno en el patio, viendo cómo se consumían entre las llamas y el humo que se elevaba hacia la noche silenciosa. Cada chispa parecía susurrar algo que no comprendía, y sentí que rompía una cadena invisible que me había atrapado en la rutina del telar maldito. A pesar de la quema, el sonido del telar no desapareció por completo. Algunas noches, en el silencio profundo, escucho el zumbido leve, constante, recordándome que aquello no terminó. La mirada de Jasmina, curiosa y temerosa, se cruza con la mía, y ambas sabemos que algo invisible sigue habitando la casa, aunque ya no tengamos prueba tangible de su presencia. Evito acercarme al telar en la noche. Prefiero dormir con la luz del pasillo encendida, con los oídos atentos al más mínimo ruido. Cada vez que paso cerca de la sala, siento un peso en el pecho, como si la figura observase desde algún rincón que no puedo alcanzar con la vista. El miedo se mezcla con resignación. No hay forma de ignorar lo que ocurrió, pero tampoco hay forma de destruirlo del todo. La vida continúa con su ritmo cotidiano. Preparar comida, cuidar de Jasmina, trabajar los tapetes. Sin embargo, cada actividad está teñida de la sensación de vigilancia y misterio que rodea el telar. La rutina sigue, pero con una sombra invisible que recuerda que algunos secretos de Teotitlán del Valle no pueden resolverse. La incertidumbre y la tristeza me acompañan, recordándome que ciertos hilos, una vez entrelazados, nunca se deshacen por completo. Vivo en el centro de Oaxaca de Juárez desde hace algunos años, en un departamento viejo de techos altos y paredes gruesas que guardan el calor durante el día y lo sueltan de noche. Mi nombre es Odair, y mi rutina gira alrededor del trabajo. Edito audio y video para clientes que casi nunca conozco, la mayoría de ellos podcasts, entrevistas o contenido para internet, grabado en condiciones poco ideales. Me acostumbré al sonido constante de la ciudad filtrándose por las ventanas. Pasos lejanos sobre piedra, música baja de algún bar, perros que ladran sin razón aparente. Trabajo mejor cuando todo está en silencio. Por eso mis horas empiezan cuando otros terminan el día. Preparo café fuerte, conecto mis audífonos de monitoreo y reviso los archivos pendientes. Cada proyecto es más o menos igual. Limpiar ruido, balancear niveles, corregir errores. No hago preguntas. Me envían el material, lo arreglo, lo devuelvo. Esa distancia es parte del oficio. La mayoría de los clientes escribe lo mínimo indispensable. Instrucciones breves, plazos cortos. No me molesta. Prefiero así. Menos contexto significa menos interferencias en lo técnico. Lo importante siempre está en el audio, no en lo que dicen sobre él. Una noche cualquiera, ya pasadas las 10, llegó un correo nuevo mientras revisaba entregas anteriores. Era de un cliente mexicano cuyo nombre no me sonaba. Adjuntaba un solo archivo de audio y una indicación simple: eliminar ruido de fondo en una entrevista. También mencionaba que lo necesitaba con urgencia. Nada más, ni detalles, ni aclaraciones, ni referencias. Ese tipo de solicitudes no es raro, aunque algo en la forma me pareció seco, casi apresurado. Abrí el archivo sin darle demasiada importancia. Pensé que sería otra grabación con eco o interferencias comunes, de esas que se resuelven con paciencia y herramientas básicas. La primera escucha no mostró nada fuera de lo normal. Una voz masculina respondía preguntas en tono tranquilo, con un ligero ruido ambiental que parecía provenir de un espacio cerrado. Identifiqué lo típico: un poco de reverberación, algún roce de micrófono, tal vez un ventilador lejano.
Nada que no hubiera corregido antes. Al avanzar unos minutos, percibí algo que no encajaba del todo. No era un sonido claro ni constante, sino una irregularidad en el fondo, como si el ruido tuviera una forma que no lograba definirse. Bajé el volumen, lo subí otra vez, retrocedí varios segundos. Pensé en interferencia eléctrica o en compresión defectuosa del archivo original. Abrí el espectro de frecuencias y apliqué un filtro de aislamiento para limpiar lo más evidente. Fue ahí cuando apareció algo distinto. Debajo de la voz principal había otra capa, muy baja, casi enterrada. No se distinguía con claridad, pero estaba ahí. Una segunda voz, apenas perceptible, demasiado tenue para entenderla, pero lo suficiente para no poder ignorarla. La sensación no fue de miedo, sino de incomodidad técnica, como cuando algo no cuadra en una mezcla bien estructurada. Esa voz no parecía un eco ni una filtración común de micrófono. Surgía en momentos específicos, como si siguiera un patrón, pero no coincidía con lo que se estaba diciendo. Decidí amplificarla. Fue en ese instante cuando empecé a notar que la lógica habitual ya no alcanzaba para explicarlo. Aumenté la ganancia de esa capa y trabajé con audífonos cerrados para aislarla mejor. Lo que al principio parecía un ruido irregular, empezó a tomar forma. No era un murmullo sin sentido. Había pausas definidas, cambios de intensidad, incluso algo parecido a una cadencia. La segunda voz no estaba dispersa, seguía una estructura, tenía ritmo, tenía intención. Repetí varias veces el mismo fragmento, concentrándome únicamente en esa capa. Noté algo que me incomodó más que cualquier otra cosa. La voz parecía responder a preguntas que no estaban en la grabación. Había silencios en la voz principal donde, en teoría, no había nada. Y sin embargo esa otra voz llenaba esos espacios como si supiera qué iba antes o después. No coincidía con el contenido audible, pero tampoco era aleatoria. Abrí el análisis espectral completo para entender mejor qué estaba pasando. Las frecuencias de esa segunda voz no encajaban en el rango habitual de una voz humana grabada en condiciones normales. No se comportaban como un eco ni como una filtración de otro micrófono. Tampoco correspondían a una doble pista mal exportada. Era como si estuviera posicionada en un punto intermedio, entre capas, ocupando un espacio que no debería existir en ese tipo de archivo. Decidí aislar completamente la voz principal para eliminar cualquier interferencia. Al hacerlo, la segunda voz se volvió más evidente, pero no más clara. Seguía incompleta, fragmentada, como si solo ciertas partes pudieran ser escuchadas en cada intento. Cada vez que repetía el proceso, tenía la impresión de que nuevos detalles aparecían, como si el audio se estuviera revelando por partes. Mientras avanzaba en la línea de tiempo, surgió algo que me hizo detener el trabajo. Aparecieron pequeños segmentos que no recordaba haber escuchado antes. Fragmentos cortos, incrustados entre partes que ya había revisado varias veces. Pensé que había cometido un error al cortar o mover pistas. Volví atrás, revisé el historial, abrí versiones anteriores del archivo. Los segmentos seguían ahí. Esa fue la primera vez que sentí una incomodidad más personal. No era miedo, todavía no, pero sí una especie de duda interna. Me pregunté si estaba demasiado cansado. Llevaba varias horas trabajando y mi rutina nocturna a veces me juega en contra. Me levanté de la silla, fui a la cocina, tomé agua, caminé un poco por el departamento intentando despejar la cabeza. Al regresar, todo parecía igual, pero la sensación ya no era la misma. Había algo difícil de describir, como si el proceso de escuchar ya no fuera unilateral. Como si el archivo no solo estuviera siendo analizado, sino que de alguna forma también estuviera reaccionando. No era una idea lógica,
pero tampoco encontraba otra explicación que encajara mejor con lo que estaba pasando. Intenté eliminar esos fragmentos nuevos. Seleccioné uno, lo borré, guardé el proyecto. El software se congeló por unos segundos antes de cerrarse solo. Al volver a abrirlo, el fragmento seguía en su lugar. Probé otra vez, con un corte diferente. El programa no respondió. En otro intento, logré borrar una sección completa, pero al reproducir el audio desde el inicio, todo estaba exactamente como antes. La tensión empezó a sentirse más concreta. Exporté una versión limpia del archivo, esperando que al procesarlo, fuera del proyecto, esos segmentos desaparecieran. Cuando abrí el archivo exportado, estaban ahí. No había cambiado nada. En ese punto dejé de pensar en errores técnicos simples. Algo no estaba funcionando como debía, y por primera vez consideré que el problema no era solo el audio, sino el hecho de que no podía controlarlo. Algo cambió en la forma en que la escuchaba. La segunda voz dejó de ser un conjunto de sonidos incompletos y empezó a tomar sentido. No ocurrió de golpe, sino en pequeños momentos donde ciertas palabras se alineaban lo suficiente para ser entendidas. Repetí los mismos fragmentos varias veces, ajustando filtros, moviendo niveles. Cada intento hacía que esa voz se volviera un poco más clara. Al principio, lo que lograba distinguir eran patrones vagos, frases incompletas sin un contexto evidente. Pensé que mi mente estaba intentando llenar los vacíos, como suele pasar cuando uno busca significado en ruido. Sin embargo, conforme avanzaba en la línea de tiempo, las palabras empezaron a encajar con más precisión. Ya no eran interpretaciones. Había estructura real en lo que decía. La incomodidad se volvió más profunda cuando noté que el contenido no era aleatorio. La voz hablaba de procesos técnicos, de edición, de cortes mal hechos, de cómo organizar archivos en capas. Eran referencias específicas a cosas que formaban parte de mi trabajo diario. Intenté convencerme de que podía tratarse de fragmentos ocultos de otra grabación, algo incrustado por error en el archivo original. Seguí escuchando, tratando de mantener una distancia profesional, pero la progresión no se detuvo. Lo que antes eran referencias generales empezó a volverse más específico. La voz hacía mención a hábitos muy concretos, la forma en que reviso 2 veces cada proyecto antes de exportarlo, los horarios en los que suelo trabajar, incluso pequeñas manías que no forman parte de ningún procedimiento formal. Aparté los audífonos varias veces, como si quitármelos pudiera romper esa conexión. Revisé las ventanas, la puerta del departamento, los rincones donde alguien podría haber dejado algún dispositivo. Todo estaba en su lugar. Encendí el antivirus, escaneé el sistema completo, desconecté el internet. Nada cambió. El archivo seguía comportándose igual, como si no dependiera de nada externo. La sensación que quedó no era la de estar siendo vigilado en el sentido común. No había indicios de que alguien estuviera observándome desde fuera. Lo que se instaló en mi cabeza fue otra cosa, más difícil de explicar. No parecía que alguien supiera cosas sobre mí. Parecía que algo las estaba aprendiendo en ese mismo momento, a medida que yo seguía escuchando. Esa madrugada no estaba trabajando en el archivo. Había decidido dejarlo por unas horas, con la idea de retomarlo después de descansar un poco. El departamento estaba en silencio, apenas interrumpido por sonidos lejanos de la calle. La computadora seguía encendida, pero el programa de edición estaba cerrado. Me había quedado sentado, sin hacer mucho, tratando de distraer la cabeza. El sonido empezó sin aviso. No fue progresivo ni sutil. Simplemente apareció, llenando el espacio como si alguien hubiera presionado reproducir en el momento exacto en que yo dejé de pensar en eso.
No estaba a un volumen alto, pero era suficiente para sentirse presente en todo el cuarto. Reconocí de inmediato la grabación. Era el mismo archivo. Durante unos segundos, la voz principal siguió su curso normal, como si nada hubiera cambiado. El mismo tono, la misma entrevista, el mismo ritmo. Eso hizo que el golpe fuera más fuerte cuando se detuvo de forma abrupta. No hubo transición ni ruido de corte, solo silencio por una fracción mínima. Y luego la otra voz. Lo que salió después ya no se parecía a lo que había escuchado antes. La segunda voz estaba más clara, más definida, más cercana. No sonaba como una capa escondida dentro del audio. Sonaba como si estuviera en el mismo espacio que yo. La sensación fue inmediata, difícil de ignorar. No parecía una grabación reproduciéndose. Parecía algo dirigido. El contenido dejó de ser ambiguo. La voz indicaba que no debía cortar más partes, que debía seguir escuchando. Daba la impresión de que lo que venía después tenía un propósito. Se insinuaba que comenzaría a revelar cosas sobre personas cercanas a mí, personas en las que confío. No había forma de encajar eso en ninguna explicación técnica que conociera. El cuerpo reaccionó antes que cualquier intento de razonamiento. Sentí una presión en el pecho, el pulso acelerado, una especie de bloqueo que me dejó inmóvil por unos segundos. Me acerqué a la computadora con torpeza. Cerré lo que estuviera abierto sin fijarme en detalles y apagué todo. El silencio que quedó después fue peor, porque ya no era normal. No volví a trabajar esa noche. Tampoco dormí. Me quedé sentado, atento a cualquier sonido, con la sensación de que algo podía volver a activarse en cualquier momento. La madrugada se hizo larga, pesada, como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto. Al día siguiente contacté al cliente y cancelé el proyecto. No di explicaciones reales, solo mencioné problemas técnicos. Eliminé el archivo y formateé completamente la computadora, sin conservar nada. Durante algunos días, todo pareció volver a la normalidad. Retomé trabajos pequeños, evité horarios nocturnos, traté de no pensar en lo ocurrido. Luego empezaron a aparecer archivos nuevos, sin origen claro, con nombres que incluían el mío. Abrí uno. Lo que escuché fue mi propia respiración mientras dormía, el ambiente de mi cuarto y un susurro constante demasiado cerca. Eliminé todo sin intentar entender. Han pasado meses sin que vuelva a suceder, pero la idea no desaparece. El problema no es lo que pasó, es la certeza de que algo empezó a existir en el momento en que lo escuché.